Buen día, soy el licenciado en enfermería Abraham León Venegas. Hoy es día 6 de junio del 2026. Les estaré dando una presentación y exposición sobre los modelos de gestión del cambio para la maestría en Administración de Organizaciones de Servicios de Salud. Y bueno, para estos modelos de cambio nosotros vamos a tener algunos modelos. Cada uno de ellos nos van a dar algunos lineamientos, unos pasos a seguir para poder generar este cambio de una manera correcta. El primer modelo que voy a presentar es el de Carl Lewin, el que se divide en tres partes. Es muy importante que cada una de ellas tiene que poderse producir para que se pueda realizar el cambio de una manera efectiva. No nos podemos saltar ninguna de las partes. Y bueno, el primer paso es el descongelamiento de la situación inicial. Nosotros tenemos que estar conscientes que se tiene que realizar algún cambio. Para esto tenemos que descongelar, o sea, tenemos que poner en movimiento el cambio, que lo que queremos nosotros modificar sufra alguna consecuencia. Esto se realiza tanto al personal o cambios en el mismo sistema. Y bueno, aquí vamos a tener nosotros que plantear cuáles son los lineamientos que necesitamos para el cambio. Y también tiene que existir un movimiento en la situación actual. Muy importante, un movimiento de las fuerzas. Recordemos que cuando se quiere realizar un cambio, va a haber fuerzas que se opondrán y hay otras que estarán a favor de él. Por lo cual es importante para que exista este movimiento, aumentar las fuerzas impulsoras o reducir las fuerzas restrictivas o bien hacer una combinación entre ambos. El siguiente de ellos va a ser el de cambiar. En ese se va a modificar a las personas, sus actitudes, sus estructuras y todo, igualmente la tecnología que encontramos en el mismo sistema para que pueda existir un movimiento. Y la última fase propuesta por Lewin es la de volver a congelar. Aquí tiene que haber, es cuando ya se realiza el cambio, la situación tiene que volverse a, a detener y es muy importante que detenerla de esta forma porque si no, si seguimos eh, priorizando el cambio o no lo asentamos, puede volverse a la situación anterior y es lo que precisamente no buscamos. Lo que sí se puede hacer es reforzar lo positivo y también que exista una retroalimentación al respecto para poder reforzar el cambio que se generó. Bueno, también vamos a tener el modelo de innings. Aquí igualmente no podemos brincarnos de uno para el otro. Tenemos la primera fase que es la de diagnosticar. Hay que verificar, hay que detectar cuál es la necesidad del cambio, qué se necesita modificar. La segunda de ellas es la de identificar la resistencia, ver qué factores nos van a estar provocando una resistencia y de qué manera podemos reducirla para poder aplicar el cambio de una manera efectiva. La tercera de ellos es la de asignación de responsabilidades. Y pues bueno, para cada cambio nosotros tenemos que asignarle a miembros de la organización cuáles son las tareas o modificaciones que tienen que hacer para poder generar precisamente este cambio. La cuarta idea es el desarrollo y ejecución de las estrategias. Teniendo en base todos los tres pasos anteriores, tenemos que ver y, y poder realizar las acciones pertinentes para generar este cambio. Y el quinto de ellos es de una supervisión. Debemos verificar que todo esto se esté desarrollando de una manera correcta y que los resultados son los que están planeados y entran dentro de nuestros objetivos. Otro modelo que es muy similar en cuanto a las etapas que de Higgins es el de Robbins. Y bueno, para empezar vamos a tener el diagnóstico, que igual con el anterior, aquí vamos a igualmente poder aplicar cuestionarios, registros, entrevistas a elementos, miembros
que se desarrollan en el sistema para poder identificar qué es lo que se tiene que cambiar. También en base a esto vamos a realizar un análisis y vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué problemas son los que están afectando a la gente? ¿Qué patrones siguen estos problemas? También, ¿cuáles son las consecuencias de que se realicen estos cambios? Porque si se van a hacer, eh, puede haber alguna consecuencia que no esperamos, pero es importante este análisis para poder aminorarlo o ver de qué manera se puede reparar. El tercero de ellos es una retroalimentación. Y aquí es muy importante que los principales afectados de este tipo de cambios participen y puedan ser escuchados y que opinen qué es lo que piensan al respecto de este tipo de cambios. Y bueno, otro de ellos es la acción, simplemente el plan que se va a realizar para poder generar este cambio. Y el último de ellos es la evaluación. Tenemos que ver cuáles son qué relaciones se modificaron a través de este cambio. Y hay que ver si estas relaciones se están centrando en los problemas y también si existe alguna reducción a la resistencia al cambio. Y bueno, vamos a tener este modelo que impulsó Lippitt, Watson y Wesley. Este es el que tiene un poquito más de elementos con base a los que vimos anteriormente, pero también son un poco más específicos. Bueno, aquí es el desarrollo de una necesidad para el cambio o un descongelamiento. Pues como habíamos visto en el caso de Lewin, en el modelo de Lewin, tiene que haber un descongelamiento, se tiene que modificar la situación actual. Se tiene también que generar una necesidad del cambio. Los miembros del sistema tienen que ver que este cambio es importante, que este cambio es necesario y que si lo realizamos, pues podemos tener alguna clase de beneficio. Y es muy importante que ellos sepan que se tiene que generar este cambio y tienen que tener una conciencia de que el cambio se va a efectuar. Porque si ellos no detectan que hay una necesidad de esto, vamos a encontrar muchas más fuerzas que van a generar resistencia al mismo. También tenemos que establecer una relación de cambio. El sistema cliente debe plantearse a las necesidades de cambio. Tiene que haber un periodo de prueba en el cual se va a estar realizando este cambio y vamos a ver si es oportuno o no para cada uno de los miembros. Y también es sumamente necesario que esto esté respaldado por el sistema, por el cliente, porque si se va a hacer un cambio y esto al final no está beneficiando al cliente, pues al final él es el que va a estar consumiendo nuestro producto o nuestros servicios. Y si ven que este cambio no es, no es beneficioso para ellos, pues no lo van a apoyar. Puedo ver el caso que pasó hace 1 o 2 años con la empresa de Total Play, que decidieron de un momento a otro cambiar su esquema en cuanto a a la distribución de gigas de navegación, tanto de subida como de bajada. Vimos cómo el sistema cliente no estuvo de acuerdo con esta acción, por lo cual empezó a tener desconexiones masivas, rompimientos del contrato, porque no se estudió de una manera adecuada cuál iba a ser su reacción. Y bueno, el tercero de ellos es la aclaración y diagnóstico del problema del sistema cliente. Aquí la organización y el cliente se esfuerzan en diagnosticar el problema. Si hay interés, se puede actuar y de esta misma forma poder eliminar lo que pueda obstaculizar este problema. El cuarto de ellos es el examen de rutas y metas alternativas. Se establecen las metas e intenciones de acción. Y bueno, aquí se establece la forma de actuar y se definen los propósitos del cambio. La elección de las mejores opciones
y cuáles son también las más viables. También se va a medir el fracaso y qué es lo que puede entorpecer estas acciones. La quinta de ellas es la transformación de las intenciones en fuerzas reales. Las intenciones del cambio se deben de ejecutar. El promotor debe dar las condiciones. Esto quiere decir que sí, se tiene la necesidad del cambio, pero tiene que haber una verdadera intención por parte de los promotores, de la directiva, para que estos cambios se realicen. Porque si es necesario este cambio, se hacen todos los estudios, pero al final la directiva no va a dar el presupuesto o la autorización de que se realicen estos cambios, pues no va a quedar en nada. Por ello es muy importante que ellos actúen para que se pueda realizar esto de una manera correcta. El sexto paso es la centralización y estabilización del cambio o volver a congelar. Como habíamos visto anteriormente, se tiene que volver a detener y parar este proceso de cambio. Y esto nos va a provocar que exista un equilibrio y nuevamente que no vuelva a la situación actual. Y como último de paso es llegar a una relación terminal. Bueno, a través de todo este proceso de cambio, nosotros como organización fuimos de la mano del cliente para poder realizar todo este tipo de modificaciones. Y es muy importante que aquí verifiquemos el nivel de éxito, que el cambio fuera efectivo tanto como nosotros para como para nuestros clientes, y de esta forma que se, que se llegue a un término en esta relación. Bueno, el penúltimo de estos modelos es el de Ferrer Pérez. El primero de ellos es la introducción. En la introducción aquí, pues nosotros debemos de establecer cuáles son las relaciones, cuál es lo necesario que necesitamos modificar. Te tienen que ver cuáles son también las motivaciones y las necesidades por parte del cliente, al igual que de nuestros miembros en la organización, para poder impulsar este cambio. También se tienen que definir cuáles son los papeles y las expectativas que se tienen al respecto. También tenemos que definir el sistema, cuál es la situación actual. Y también tenemos que definir la situación del cliente con su problemática y los objetivos que ellos buscan por parte de nosotros. El segundo de ellos es la reunión de la información y el diagnóstico. Conforme a todo lo que recabamos en el paso anterior, vamos a definir cuáles son las áreas en donde existe el problema y dónde se debe de actuar. También tenemos que definir exactamente cuál es el problema que nos puede provocar este cambio. Se deben de determinar también los objetivos y también la disponibilidad del sistema y su potencial del cambio. Si el sistema va a ser viable que pueda realizar este cambio y qué tan exitoso puede resultar. Porque podemos determinar que se necesita este cambio, pero no contamos con los elementos necesarios para poder realizarlo. El tercero de ellos es la planeación y ejecución. Teniendo todo lo anterior, vamos a poder ejecutar y todo lo, todo lo planeado. Vamos a distribuir el tiempo, vamos a ajustar una disponibilidad, un periodo en donde se van a poder aplicar estos cambios. También se van a establecer cuáles son las prioridades, cuáles son los primeros pasos o más importantes que se necesitan realizar para poder generar este cambio. También tenemos que determinar cuáles son los tipos de intervención que se van a realizar y también ver si tenemos o no algún apoyo y de ellos agarrarnos, podernos anclar en ellos para poder generar este cambio de una manera correcta. Y el último de ellos es la estabilización del cambio. Y pues bueno, muy similar a lo anterior, tiene que haber pues un congelamiento. Pero para ello es importante que como ya no va a estar este proceso del cambio, también tenemos que ver cuáles son los elementos o que puedan retroalimentar el sistema para que no se pueda volver a una situación actual o anterior.
Bueno, para el último modelo, que es el de Killman, igual vamos a tener cinco pasos. El primero de ellos, pues, va a ser el inicio del programa. Tiene que haber un compromiso y apoyo por parte de la gerencia. No se puede iniciar esto si por parte de arriba no va a existir un apoyo para que se pueda realizar este cambio. Como segundo, pues simplemente un diagnóstico del problema. Tiene que haber un análisis correcto de toda la problemática necesaria o que está generando esta situación y por lo cual se necesita el cambio. También tenemos que programar las trayectorias. Bueno, aquí vamos a tener varias trayectorias, la de cultura, la de habilidades gerenciales, la de creación y trabajo en equipo, las estrategias estructurales y el sistema de recompensas. Como cuarto, tenemos que poner en práctica las trayectorias. Aquí se tienen que realizar intervenciones para poder actuar con todas las anteriores. Y finalmente, tiene que haber una evaluación de resultados. Tenemos que verificar que el sistema haya cambiado de una manera correcta y tienen que existir también controles de que para ver que este cambio se haya realizado de una manera efectiva. Y muchas gracias. Que tengan excelente día. Este fue mi participación al respecto.